¿verdad? Aquí dice, si estuviéramos estudiando las cartas de Pablo según sus fechas, empezaríamos con Gálatas. Según la fecha, sí, 48 después de Cristo. Vamos a comenzar con Gálatas, pero en este caso no lo estamos estudiando así. Pablo escribió Gálatas a las iglesias de la provincia de Galacia. Él fue al sur de Galacia en su primer viaje misionero. Por eso relacionamos todo lo que vemos aquí y todo lo que estamos estudiando sobre Romano y Gálatas con hechos. Recuérdense que allá tenemos los viajes, los 3 viajes misioneros, más el viaje ya cuando fue encarcelado y cuando tuvo la situación en la isla de Marta. Entonces, aquí mismo el autor nos manda a Hechos 13, 4, 14 y 28 para recordar, para que usted recuerde esa parte. Recuerda que allí ministró en las ciudades de Priscilia, de Antioquía, de Derbe, Listra e Iconio. Yo sé que todas esas ciudades, cuando estuvimos estudiando sobre la geografía espiritual de los viajes del apóstol Pablo, usted lo recuerda, hermano. Recuérdese esas ciudades, es muy importante. Aquí a su mano derecha vemos a Galacia en el mapa, vemos a Antioquía de Priscilia, vemos a Iconio, Listra y Derbe, ¿verdad? Ahí, al lado, ahí mismo está el mar Mediterráneo. Ahí podemos ver esa parte que el autor nos está exponiendo. Y dice aquí, en Iconio, muchos maestros de la Biblia creen que Pablo escribió Gálatas a los creyentes del sur de estas provincias que acabamos de hablar, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. El aproximado del 48 y 49 es por los viajes que él tuvo. Muchas otras personas citan el 48 porque fue antes de los viajes que comenzó a citar lo que sucedió, por los sucesos. En esa carta él escribió y la reprensión que dio y la exhortación que dio por lo que él estaba pasando durante los viajes de Priscilia de Antioquía y de Derbe, Listra e Iconio. Y en Galacia fue que él tuvo el encuentro para poder estar escribiendo esta parte. Entonces, esto fue justo antes del gran concilio de la iglesia en Jerusalén, cerca del año 49 después de Cristo, basado en Hechos 15. Lo que vimos allá que pasó, el alboroto que pasó allá con el apóstol Pablo. Dice, recuerda que el concilio de Hechos 15 tuvo que ver con la relación entre los judíos y los gentiles. Recuérdense bien lo que sucedió allá y la pequeña discusión que tuvieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo con lo que estaba haciendo este hombre que se equivocó. Más esa fue parte de la división de estos 2 grandes apóstoles, no espiritual, sino que tomaron varios caminos y ya uno le predicaba a los gentiles y otro a los judíos. El concilio llega a la conclusión de que los gentiles son salvos por la fe en Cristo. Por lo tanto, los creyentes judíos no exigían a los gentiles guardar la ley de Moisés. El tema principal de Gálatas fue el tema principal en el concilio de Jerusalén. Ese fue el tema, el inicio, basado en Hechos 15. La gran pregunta era, escuche bien la pregunta, ¿somos salvos únicamente por la fe en Jesús o debemos obedecer algunas de las leyes del Antiguo Testamento? ¿Somos salvos solamente por creer o tenemos que obedecer lo que escribió Moisés? Parece que el apóstol les escribía a los Gálatas antes de ir a Jerusalén. Por eso muchos estudiosos entienden que es en el año 48 a.C. que él comenzó a escribirla, o por lo menos citó y terminó en el 49. Por eso le digo, posiblemente, tal vez 48-49 después de Cristo, ese es el año que citan sobre este escrito del libro de los Gálatas. Dice, parece que Pablo les escribió a los Gálatas antes de ir a Jerusalén. Luego la iglesia tomó una posición oficial sobre la salvación a través de Cristo solamente. Ahí fue donde se dividieron, porque usted sabe que los judíos no, que por la ley de Moisés, que ya usted sabe. Entonces ya, después que Pablo introdujo estas cartas, estas enseñanzas, entendemos nosotros hoy, pero mucho en ese tiempo no lo entendía, que es a través de Cristo. Es a través de Cristo, claro, obedeciendo la palabra en torno a lo que es el Antiguo Testamento. Como siempre le digo, no hay Nuevo Testamento si no hay Antiguo. Para yo poder tener hoy el Nuevo Testamento y tener todas esas historias, tengo que irme al Antiguo, tiene que ser el Génesis, que en esta parte es el Antiguo. Entonces, es por vía de Cristo, aunque por la ley entendían que era por las leyes y por llevar las leyes de Moisés. Entonces, Gálatas, en una fuerte defensa de la justicia por la fe, en Gálatas, Pablo enfatizó que, citando a Gálatas aquí dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Oiga bien, el hombre no es justificado por las obras de la ley, hablamos de la ley de Moisés,
sino por la fe en Jesucristo. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta que hicimos arriba. Es por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16, esa es la cita. Los gálatas habían recibido el evangelio, ellos habían sido justificados por la fe en Cristo, pero después de los maestros judíos, conocidos como judaizantes, estaban descarriando a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no recibían, ellos no aceptaban que era por la fe. No. Y tenían discusiones con los hombres de Dios en esos tiempos, como el apóstol Pablo, y por eso estuvo encarcelado, por eso hubo esa persecución, por eso lo azotaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían, había ahí una división. Ahí había una división en torno a lo que es la creencia. No, yo creo que por la ley de Moisés, yo creo que por la fe. Entonces, por eso aquí hubo una división y muchos se descarriaron en torno a lo que se entendía o lo que se le enseñaba. Entonces acá dice, la mayoría de los primeros creyentes eran judíos. Estos primeros seguidores de Jesús seguían en una manera de vivir en una vida judía. Asistían a la sinagoga para adorar y aprender y ofrecían sacrificios en el templo. Celebraban las fiestas judías, obedecían las reglas que Moisés le había dado, de modo que circuncidaban a sus hijos y como todos los judíos vivían separados de los gentiles. Hermano, ¿ustedes creen que algo o sea, si algo viene de Dios va a traer división? Si algo viene de Dios va a traer... Mira esa parte que dice acá. Ellos se dividían porque entendían que la verdad la tenía ellos. Amén. Que la verdad la tenía ellos. Se dividía, se salía. Amén. Entonces, los gentiles comenzaron a recibir a Cristo. Esto obligaba a los creyentes judíos a enfrentarse con nuevas preguntas. Mire una de ellas. Debería ser... Amén. Yo creo que alguien me levantó la mano, pero deme un momento para exponer esta parte aquí. ¿Debería ser circuncidados los gentiles? Esa era una de las tantas preguntas. ¿Los gentiles debían vivir como los judíos para ser salvos? La reunión de esos hechos en Hechos 15, la reunión de ellos en Hechos 15, tuvo que ver con estas preguntas. ¿Qué pasaba? ¿Deberían de estar ellos circuncidados? Hablo de los gentiles, para poder recibir la salvación. Esas son las preguntas. ¿Los gentiles deberían de vivir como los judíos para ser salvos? O sea, ellos tenían que ser como judíos para poder ser salvos. Tenían que vivir sus leyes, sus reglas, toda su cultura. Pues no. Pero esta pregunta aquí, mire lo que dice acá. Los judaizantes enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pero Pablo les recordó a los gálatas las verdades básicas del evangelio. Hermano, cuando esta parte aquí estaba limitando a que este grupo de personas le siguiera al Señor, le sirviera al Señor, ¿por qué? Porque ellos no pertenecían a los judíos. Le limitaba la salvación. Entonces había una división entre ellos y había una falta de entendimiento, una falta de explicación, y por eso fue que el apóstol Pablo, Dios lo preparó para llevarlo a aquellos lugares donde estaba este problema, que se estaban perdiendo personas por este problema, porque no había un entendimiento de la palabra, no había un entendimiento sobre lo que era la ley de Moisés y sobre lo que era vivir por fe y vivir para Cristo en torno a lo que es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, esta parte aquí, denme un momento a las personas que tienen la mano levantada para exponer esta parte. Somos salvos por la fe en Jesús, no por guardar la ley de Moisés. Tenemos un solo Salvador, escuche bien, tenemos un solo Salvador, Jesús. Pablo dijo que los gálatas habían abandonado a Jesús y estaban siguiendo un evangelio inútil. Hay un micrófono, por favor, ciérreme el micrófono. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Escuche bien, mis amados hermanos. Aquí, la ley de Moisés era como una idolatría. No es que no debían de seguirla, pero la tenían como una idolatría. Si tú no la sigues así, tú no vas a recibir salvación. Y esto trajo un conflicto, porque pusieron ahí un ejemplo. Entonces, para que haya un problema más grande, te tienen que circuncidarse. Los gentiles, eso no era su cultura, para ellos no era necesario. Y el apóstol Pablo vino a romper esta parte. ¿Por qué? Porque esa es la cultura de los judíos. Por eso en muchas ocasiones yo le digo a ustedes en la clase que el apóstol Pablo vino como un problema para los judíos en ese tiempo. Vino a romper una ideología, vino a romper lo que es una idolatría en torno a una ley que sí se debía de llevar y que nosotros por hoy muchas de ellas la llevamos, pero no tenía que ver con lo que es la salvación de la persona, en este caso los gentiles. Entonces él dijo que los estaban tratando de guardar la ley, estaban bajo la maldición. Oye, esto que fuerte, hermano, basado en Gálatas 1, 6, 7. Que el que estaba tratando de guardar la ley,
Pero ¿cómo va a ser si la ley fue dada a Moisés y fue dada por Dios? ¿Qué está pasando? En muchas ocasiones decimos, pero ¿cómo es que algo que fue dado por Dios está trayendo discusión, está trayendo separación y está trayendo no salvación, sino perdición a muchas personas? Este es el ejemplo que yo le quiero traer esta noche. El apóstol Pablo fue preparado y escribió a Gálatas para romperle esa mente, para destruir esa ideología que tenían los judíos y en contra, incluso era como un racismo. Y como dicen ahora, le tenían un bullying a las personas gentiles, a los gentiles. No querían compartir con ellos, donde ellos estaban no podían estar, no podían salir del pozo a buscar algo a la misma hora, no se podían cruzar por donde iban a llevar los animales a comer. O sea, ¿qué clase de evangelio es este? Entonces, no nos vamos allá atrás con lo de los judíos, no nos vamos a... Esto se está viviendo en este tiempo. No, porque tú no usas la ropa color azul, tú no puedes compartir conmigo en esta actividad. Y si estamos en una misma campaña, yo no voy a compartir púlpito porque la ropa tuya es morada y la mía es azul. Hermano, no podemos traer este conflicto de los judíos y los gentiles a este tiempo de la gracia. Amén. Porque Pablo, cuando entró en el tiempo de la gracia, rompió con esa maldición que estaba destruyendo la fe de aquellos que no tenían voz ni voto. Entonces mandó Dios al apóstol Pablo para romper esa situación que estaba pasando, basado en Gálatas 1, 6, 7, se rompió y dijo que estaban bajo maldición. Y ahí en Gálatas 3, 10 dice, enfatizó que la salvación es por fe en Jesús solamente. Mire bien esa parte ahí, solamente. Esa parte ahí del autor, yo sé que es una palabra fuerte. No, porque por esto, solamente por fe. Cuando tú comienzas a creer en lo que no ves, cuando tú comienzas a entender que tú estás viviendo para aquello que tú no conoces con tus ojos ni lo has tocado, y tú escuchaste que se habló de ello en aquellos tiempos, más de 2000 años, bueno, tú dices, esto es fe. Pero cuando bueno, yo le sirvo al Señor, pero como que yo no sé, Jesús será que vino de un nacimiento virginal, eso está como raro. Sí, yo le sirvo a Jesús, pero ¿y será que viene? ¿Y será que va a venir Jesús en las nubes? La Biblia lo dice. Que otros no quieran tapar la verdad es otra cosa. La verdad nunca será quitada ni borrada. La verdad está ahí, como yo estaba diciendo en un video que subí. Esa verdad la pueden romper. Hay personas que rompen la Biblia y dicen cosas de ella. Pero ¿quién le dijo a usted que lo que usted tiene impregnado, lo que usted tiene ahí atado a usted, lo puede romper una persona porque rompió este libro? Es una falta de respeto, claro está, y le va a caer ya usted sabe, a esa persona. Pero nosotros no podemos decir, y yo creo, hermano, las cosas que están pasando en estos tiempos son tan terribles que en muchas ocasiones yo estoy viendo personas que se llaman ser cristianos, los respetamos, los amamos, pero están distorsionando esta parte. Y yo digo, wow, pero por poco me convence, como le dijo el tribuno a Pablo en su persecución. Oye, me estás persuadiendo. Yo dije, wow, las personas exponen, y más los videos que están llegando en el mundo entero, exponen tanto esa ideología de maldición que tienen y les ponen detrás de un llamado pastorado, evangelista y esto, y ponen lo que trae en división. Y si tú te pones a escuchar mucho, te persuaden, te convencen. Y tú vas a decir, oh my gosh, cuidado con esto. Entonces, por eso que yo siempre le aconsejo a ustedes, no vean todas las cosas. Si usted está sintiendo, porque el que tiene el Espíritu Santo por lo menos lo busca, o el que conoce un poco la palabra, dice, aquí como que me huele raro, aquí como que hay una cosa como que no me cuadra. Mire a ver, dice que solamente en Jesús ahí está la salvación y está la fe puesta en Él. Bajo el nuevo pacto, hermano, la circuncisión no tiene ningún valor religioso. Gálatas 5:6, ahí está hablando el apóstol. De hecho, Pablo dijo que los que confiaban en la circuncisión o en estas leyes habían caído de la gracia. Ahí termino para darle los puntos. Hermano, Gálatas 5:4, cayeron de la gracia. Los que veían a esto como salvación, lo de la circuncisión y las cosas de la ley, cayeron de la gracia. Hermano, por eso que al apóstol Pablo no le tiraron la cubeta de agua y las poncheras, se la mandaban atrás. Yo me imagino al pobre apóstol, porque él estaba en contra de todo lo que ya se estaba establecido, lo que ya se seguía. Y a este hombre llegar a estos lugares de tanto pecado, como que
Vamos a hablar de la más grande, Corintios. Vamos a hablar de Roma. Vamos a hablar de Galacia. Vamos a hablar de Éfeso. Hermano, lugares donde había una ideología en torno a lo que era, ¿verdad? Lo que era la idolatría. Y muchos sacerdotes y eruditos se escondían detrás de esto para poder distorsionar lo que es la salvación por la fe en Cristo Jesús, que solamente la que entendemos que es la salvación para todos. Vamos a traer lo que es la